Muy buenas tardes. Estas entrevistas se llevarán a cabo en términos de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y de la base sexta del aviso por el que se dan a conocer las bases para realizar la consulta pública para el nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Publicado el 31 de enero del año 2022, y tienen el propósito de conocer de primera mano el dominio de los temas propios en materia de búsqueda de personas por parte de los candidatos que han reunido los requisitos para aspirar a la designación por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México como titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Nos acompañan el licenciado Aarón Garduño Jiménez, director general del Sistema Integral de Derechos Humanos, que modera la presente entrevista. También nos acompaña el maestro Ricardo Ruiz Suárez, subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. La licenciada Beatriz Isabel Ortigosa Romero, directora de Gestión, Vinculación y Atención a Familiares de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y actual encargada de despacho de la comisión. Y Valentina Peralta Puga, integrante del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Quiero recordar que está con nosotros también Natalia Pérez Cordero, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Resulta relevante destacar que la presencia y participación de personas integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es una medida incluyente que fortalece el proceso de designación que ahora estamos llevando a cabo. Las presentes entrevistas, en términos de lo establecido por el artículo 24, fracción segunda de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, son de carácter público y para mayor difusión en términos de los artículos 2 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se publicitarán en la plataforma de participación de la Ciudad de México denominada Plaza Pública y en diversos medios electrónicos. Le cedo la palabra para comenzar esta comparecencia. Le cedo la palabra al licenciado Aarón Garduño para que dé inicio a la presente entrevista de acuerdo con el formato que se tiene establecido para tal efecto. Adelante, por favor. Muchas gracias, secretario. Bienvenido, licenciado Enrique Camargo Suárez. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos aquí para llevar a cabo las entrevistas a las personas candidatas que aspiran a dicha titularidad, de acuerdo al proceso establecido en las bases antes referidas por nuestro secretario de Gobierno. El proceso de entrevista permitirá la valoración por parte de esta comisión entrevistadora de diversos rubros relacionados con las competencias, habilidades y conocimientos vinculados a las funciones que desarrolla la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. Licenciado Enrique Camargo Suárez, la entrevista se divide en dos momentos. El primero de ellos abordará su plan de trabajo. Las personas integrantes del Consejo de Búsqueda de la Ciudad de México realizarán dos preguntas relacionadas con este. Usted cuenta con un tiempo máximo de 3 minutos para contestar cada una de ellas. Las personas entrevistadoras podrán realizar una pregunta adicional solo en el caso de que sea necesario aclarar algún aspecto particular y en ese supuesto usted dispondrá de 1 minuto para proporcionar la respuesta respectiva. En el segundo momento, se analizarán competencias, habilidades y conocimientos específicos. Para ello, se realizarán 5 preguntas por parte de la comisión entrevistadora, una por cada rubro a evaluar. Usted tendrá un máximo de 3 minutos para contestar. Finalmente, usted contará con 3 minutos para exponer los argumentos que considere necesarios y emitir un mensaje de cierre de entrevista. En cada una de sus intervenciones, a efecto de que se lleve a cabo en los tiempos establecidos, un servidor le mostrará esta tarjetita que indica que le restan 30 segundos para la conclusión de cada intervención y en caso de ser necesario, esta otra que
Dice que el tiempo se ha agotado. Licenciado Enrique, ¿hasta aquí tiene alguna duda? No, ninguna duda hasta el momento, gracias. Muy bien, vamos a dar inicio al primer momento. Le pedimos a Valentina Peralta Puga, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, realice una pregunta respecto del plan de trabajo presentado por el postulante. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Candidato Enrique Camargo, uno de los elementos más importantes en el desempeño de los titulares de las comisiones de búsqueda locales y la nacional es la interacción con las víctimas, con los colectivos, con las organizaciones. Y en este sentido es fundamental saber en su plan de trabajo cómo considera que usted va a garantizar que esta pluralidad de personas y de grupos y la representación de estos colectivos a fin de que puedan participar en los trabajos de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. ¿Cómo lo va a garantizar? Porque si bien usted tiene un plan de trabajo con su equipo en un momento dado que fuese seleccionado, indiscutiblemente tendrá que haber una participación como la ley general y la local lo mandatan, de participación directa de las familias y las víctimas como un derecho. Listo. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la participación de las familias de las víctimas indirectas es un derecho que les asiste conforme a la Ley General en materia de desaparición forzada, ley que incluso fue impulsada y en gran medida elaborada por las propias familias. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda en su conjunto, responden a la necesidad que tienen las familias de encontrar a sus familiares. Entonces no puede haber una comisión de búsqueda, menos la de la Ciudad de México, que actúa de espaldas o ajena a los deseos, a las intervenciones que quieran hacer las familias en el momento en el que así lo consideren. Yo creo que es parte de una cultura, además, que traigo de tiempo atrás, una cultura de apertura, de transparencia, de rendición de cuentas, de sentarnos a evaluar, de sentarnos a retroalimentar. Esto es un trabajo en conjunto. El tema de desapariciones es un tema muy fuerte, un tema en el que no puede haber individualismos. Aquí todo se hace en equipo y el propósito de todo es sumar, sumar y seguir sumando. Sumamos a familiares, sumamos a representantes, sumamos a acompañantes, sumamos a organizaciones de la sociedad civil, sumamos a autoridades locales, federales, organizaciones internacionales. En ese sentido, habrá siempre un canal de comunicación abierto hacia los familiares, hacia las organizaciones, hacia los integrantes del propio Consejo Consultivo. Consejo que está integrado por familiares, por expertos, por organizaciones de la sociedad civil. O sea, este es un tema de participación ciudadana abierta, obligada y necesaria. Y así será a nivel no solamente de vías de comunicación, sino de canales de intercambio de información, de participación en todos los ámbitos, desde la planeación, la organización, la evaluación, reuniones mensuales, semanales, las veces que quieran. Creo que las familias trabajamos para las familias y si trabajamos para ellas, pues no podemos cerrarles ninguna puerta. Las puertas estarán siempre abiertas, estaremos siempre atentos a escucharlas, a tratar de entender y a tener un diálogo. No siempre estaremos de acuerdo, pero siempre podremos dialogar y siempre podemos llegar a una conciliación. Quisiera repreguntarle, si bien usted nos está diciendo ahorita que está toda la intención de apertura, la pregunta específica dice, ¿cómo lo garantizará? ¿Cuáles son estos recursos o estas dinámicas que usted considera? Sabemos que tiene experiencia en la Comisión Nacional y queremos saber cuáles son las mecánicas que usted operativamente implementaría para que se garantizara esta participación. Correcto, la participación está abierta en términos de una llamada, en términos de WhatsApp, en términos de atender una reunión individual, una reunión colectiva en el momento en el que se requiera, en términos de cualquier acción que se esté programando, que se esté diseñando por parte de la comisión, de hacerlo saber antes de que las cosas pasen para que tengan la oportunidad de participar. Es la intención de tener reuniones, llamadas, WhatsApps, Facebooks, redes sociales, lo que quieran,
El objetivo es que podamos trabajar siempre juntos. El medio o el método es el que escojan las familias. Realmente como comisión de búsqueda estaríamos en gran medida sujetos a lo que ellos, a lo que nuestros vamos a llamarlo nuestros accionistas, porque es para quienes trabajamos las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas, las comisiones de los servicios periciales. Creo que si no tenemos esa disposición para estar siempre atentos y siempre abiertos, estamos en un mal camino. Entonces, el mecanismo será para colectivos, para organizaciones y para familiares en lo individual. Aquí no hay ni filias ni fobias, todos parejos. Muchas gracias. De mi parte es todo. Muchas gracias, licenciado Enrique Camargo. A continuación le pedimos a Natalia Pérez Cordero, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, que realice una pregunta respecto al plan de trabajo presentado por el postulante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido, licenciado Camargo. En relación a su plan de trabajo, que resalta como uno de los ejes importantes a desarrollar la búsqueda con un enfoque especial y diferenciado, la pregunta que le quisiera plantear es en relación a qué acciones impulsaría para atender de manera eficaz los reportes de desaparición de mujeres, particularmente tomando en consideración que hay una alta incidencia de desaparición en alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Madero, y qué acciones también emprendería para prevenir esta desaparición de mujeres. Gracias, Natalia. Efectivamente, hay una situación muy preocupante de desaparición de mujeres, al igual que de niñas, menores y mayores de edad. Es una situación que responde a múltiples causas. Hay una situación de violencia muy preocupante hacia las mujeres, hay una situación de violencia muy preocupante hacia toda la población en general que redunda en muchas desapariciones. Pero las mujeres tienen un grado especial de vulnerabilidad y a ese grado especial de vulnerabilidad pues hay que responder. Hay dentro del propio gobierno de la Ciudad de México instituciones como la Secretaría de Mujeres que tienen ese propósito específico, que reconocen esa situación de las mujeres que hay que visualizar y hay que atender. En ese sentido, la búsqueda, y hablemos de búsqueda inmediata y de búsqueda individualizada, pues tendrán que ser con un enfoque diferenciado, con la participación de esta propia Secretaría, con la participación incluso no solamente de la Fiscalía Especializada en Desapariciones, sino con las fiscalías que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, que pueden tener que ver con casos de trata, con organizaciones de la sociedad civil que se dedican específicamente a la protección de las mujeres, a luchar porque sus derechos siempre estén vigentes y no se afecten. En ese sentido, las búsquedas siempre serán diferenciadas, no hay búsqueda igual, todas las búsquedas son distintas, pero en el caso de las mujeres, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, hay un especial interés en poner más cuidado, en poner más actores que puedan colaborar en estas búsquedas. Y en el caso de lo que mencionas sobre permíteme que te hable de tú, en el caso de lo que mencionas de la prevención es importante ir detectando la información con la que contamos para generar un análisis de contexto, para poder identificar patrones, y esos patrones a su vez nos van a dar no solamente la posibilidad de generar acciones de búsqueda más eficientes, más eficaces, más dirigidas, sino también nos van a dar la posibilidad de tener la información de generar políticas públicas de prevención. No podemos en este país seguir siempre corriendo atrás del caso a caso. Tenemos que tener contextos, tenemos que tener visión y tenemos que prevenir. Son muchos los casos, pero tenemos que ser mucho más inteligentes en las respuestas que como comisiones de búsqueda, como Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México damos. Y además de perseguir y buscar a las personas, tenemos que evitar que sigan desapareciendo. Tenemos casos, como lo sabes, en Gustavo Madero, en Ixtapalapa, que hay que ubicarlos. Hay grupos de búsqueda que seguramente habrá que armar como parte de las estrategias y además de los grupos de búsqueda con especialidad y con perspectiva de género, también tendrán que ser con perspectiva de el lugar o la geolocalización donde estén sucediendo estas desapariciones de mujeres. De mi parte es todo, gracias. Gracias a ti. Muy bien, pasamos al segundo momento de la entrevista.
Ahora le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta del rubro Derechos Humanos. Muchas gracias. El licenciado Enrique Camargo Suárez, quisiera yo preguntarle lo siguiente. ¿Qué acción ha realizado en su experiencia para garantizar desde algún espacio donde haya colaborado la promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas? Por su respuesta, muchas gracias. Al contrario, gracias por la pregunta. Creo que he sido muy afortunado porque he tenido muchas ocasiones. Ocasiones que he tenido cuando he trabajado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el área de personas desaparecidas específicamente, cuando trabajé en la Comisión de Búsqueda de Personas a nivel nacional y nuevamente ahora que regresé a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por mencionar algunas, en una reunión de trabajo con personal de una fiscalía de un estado, no voy a decir cuál es, se empiezan a revisar carpetas y se empiezan a establecer comentarios acerca de la persona que está desaparecida. Se empieza a estigmatizar, se empieza a etiquetar y se empieza casi a justificar el por qué esa persona desapareció. Eso es algo muy común, no lo he visto una vez, lo he visto muchas veces. Esas situaciones me dan la ocasión pues, de poner las cosas en el lugar, de poder explicar a los ministerios públicos cuál es la situación de las personas que están como familiares de personas desaparecidas, cuál es el dolor que ellas sufren y cuáles son los derechos y cuál es el respeto y el trato digno que les merecemos. Esto es un caso, por ejemplo, de fiscalías, también hay muchas reuniones, grupos de trabajo, incluso revisiones de carpeta, donde a la hora de participar con las víctimas, de acompañarlas a estas revisiones, pues nos encontramos que no se han hecho las diligencias que debieron de haberse hecho, que se les ha negado una búsqueda, que se les solicita información para que puedan ellos realizar sus actos de investigación, que se pone la carga sobre las familias en lugar de la carga sobre las instituciones. Ellas tienen un gran deseo de que se encuentren a sus familiares, un gran deseo de investigar, pero eso no exime que las autoridades tengamos la responsabilidad de hacer que las cosas pasen. Si nos ayudan, qué bueno, pero si no nos ayudan, tenemos la obligación de hacerlo y eso en muchos casos se olvida. Y se olvida también, y lo he manifestado, el que no podemos ser reactivos, tenemos que ser proactivos, tenemos que imaginarnos cuáles son las estrategias. Hay carpetas de investigación en donde cuando las reviso con las familias, pues no tienen hipótesis, no tienen un plan de búsqueda, no tienen un plan de investigación. La verdad es que he sido muy afortunado en ese sentido. Muchas han sido las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de defender, de garantizar y de proteger sus derechos también. Muchísimas gracias, licenciado Camargo. Contrario, gracias. Muy bien, ahora le pedimos al maestro Ricardo Ruiz Suárez realice una pregunta respecto del rubro Atención a Víctimas. Maestro, muy buenas tardes. Ya nos saludamos nuevamente. Gracias. Saludos. Bien, ha planteado usted un tema que a mí me parece muy importante, que además del conocimiento, de la experiencia, la empatía y la relación que se tiene con las víctimas es fundamental en este trabajo. A mí me gustaría que ahondara sobre este tema. ¿Qué cree que debería de hacer la Comisión de Búsqueda para contar con mecanismos que sean efectivos y que canalicen adecuadamente la participación de familiares, de víctimas, de colectivos, así como de sus representantes? Me gustaría que nos respondiera sobre esto. Correcto. Si entiendo bien la pregunta, es ¿qué podríamos hacer desde la Comisión Nacional, desde la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México para apoyar a las víctimas? Así es. Correcto. Aquí hay un principio muy importante que está consagrado desde la Constitución y que está previsto también en la Ley de Víctimas, que es el principio pro persona. Aquí hay muchas cosas que no están claras, que están difusas, que están sujetas a interpretación, y es muy común ver el que todo el mundo hace lo mínimo posible. Y cuando se trata de víctimas no se puede hacer lo mínimo posible, se tiene que hacer el mayor esfuerzo.
Y cuando hay una duda en la interpretación, es la interpretación que favorezca a la víctima, no la que me favorezca a mí como servidor público. Es la que favorezca a la víctima, implique lo que implique para mí. Ese es un factor muy importante. Y desde la comisión, pues tenemos la oportunidad de tratar con muchas personas que tienen precisamente un familiar desaparecido, que lo están buscando, que lo tienen ubicado, pero no les han dado las pruebas periciales y pasan los meses y todavía siguen sin entregarlos, o que los básicamente amenazan, y perdón la palabra, con que los van a mandar a la fosa común, y es una angustia que se genera en muchas etapas del proceso, que va desde la desaparición, desde la búsqueda, desde la localización, desde la identificación, hasta la entrega digna y respetuosa de los cuerpos a sus familiares, o el proceso de que una vez localizado lo podamos entregar rápidamente a sus familias sin mayor trámite y sin mayor complicación para ellas. En este sentido, pues el trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México tiene que ir de la mano, pero emparejado al 100% con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El concepto víctima estrictamente en la ley sería de víctima por violaciones a derechos humanos o víctimas por la comisión de un delito, pero también hay personas que tienen o no desean poner una queja para ser víctima de violación a derechos humanos, o no desean poner una denuncia por temor, por mil situaciones, por conocer a quiénes son los perpetradores, etcétera. Y siguen siendo víctimas, y tenemos que tener esa calidad humana para realmente entender el gran sufrimiento por el que están pasando y tratar de poner todos los recursos que tenemos al alcance como servidores públicos a su servicio. Gracias. Muchas gracias, licenciado Enrique Camargo. A continuación le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta respecto al rubro búsqueda de personas. Maestro Camargo Suárez, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Qué tipo de estrategias diferenciadas impulsaría para la identificación de personas localizadas con vida y personas localizadas sin vida? Y en su caso, para contactar inmediatamente a sus familiares. Por sus respuestas, gracias. Gracias por la pregunta. Bien, estrategias diferenciadas. Pensemos a lo mejor en algún ejemplo. Yo creo que lo más fácil sería pensar en el caso de niñas, niños, adolescentes, que se encuentran en calidad de desaparecidos, y que los encontramos con vida, y los encontramos a lo mejor en algún albergue, los encontramos en un hospital, y sabemos quiénes son, y lo que procede es obviamente regresarlos a las familias, hacérselos saber de inmediato. Pero también hay que analizar contextos, no siempre, y es el mismo caso que preguntaba Natalia hace un rato, en el caso de las mujeres, no siempre la pareja o no siempre el padre que pregunta por sus hijos es porque efectivamente quiere tenerlo porque está desaparecido. A veces la desaparición es también voluntaria, a veces hay contextos de violencia familiar, a veces hay contextos de violencia de género, y no es en automático que podemos reintegrar a estas personas a su núcleo familiar. Hay que conocer, hay que analizar y hay que determinar, porque no solamente hay que atender a los derechos que tiene la persona que puso la denuncia o que puso el reporte, también hay que atender los derechos de las personas que localizamos y entender cuáles son las causas y respetar esos derechos. Eso es muy importante. No hay casos iguales, mencionaba hace un rato, hay que analizar las situaciones en las que se da cada uno de ellos. En los casos de que encontremos a la persona sin vida, ha pasado que se entregan a una familia cuerpos que no eran los de su familiar, y ese es un doble drama o triple drama del que ya llegan. A veces la presión de los familiares por recibir a sus seres queridos, a quienes han estado buscando por días, meses, años, décadas, es fuerte. Y a veces también la presión de las autoridades por quitar un numerito a esos casi 100,000 personas que tenemos desaparecidas es fuerte. Pero estamos hablando de cuerpos humanos, estamos hablando de vidas, estamos hablando de aún fallecidos, son seres humanos y siguen teniendo esos derechos, y el derecho no solamente es a ser buscado, el derecho es a ser identificado,
plenamente, con absoluta certeza, el derecho también a ser entregado de manera digna y en lo que esto sucede, a que se preserven sus restos también de manera digna. Muchas gracias. A continuación le pedimos al maestro Ricardo Ruiz Suárez realice una pregunta respecto del rubro ciencias forenses. Bien, en su currículum, pues, usted además ha señalado que tiene experiencia en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Correcto. Para el caso específico de la ciudad, ¿tiene usted algún conocimiento, algún contexto, por ejemplo, del rezago que existe en este rubro en la Ciudad de México, o de la relación específica que se da con la Fiscalía y con el INCIFO, que aquí sabemos que a diferencia de otros lados tiene vínculo con el tribunal? ¿Cuál sería su visión en relación con la Ciudad de México? Correcto. Sí, la Ciudad de México tiene, como bien lo menciona, una situación distinta a lo que tiene la generalidad de las otras entidades federativas. El INCIFO, como bien señala, depende del tribunal, no es como en otras entidades que depende de las propias autoridades ministeriales. Esto plantea oportunidades y también plantea algunas complejidades. Porque entonces en lugar de tener 2 actores institucionales, tenemos 3 actores institucionales. La oportunidad es que siendo 3 es más fácil hacer alianza con 2 y encontrar quién es el tercero en discordia y poder platicar con ellos. También la dificultad es que 3 ponerse de acuerdo pudiera ser más difícil, aunque yo no creo que sea así. En el caso de, y por ejemplo, en el caso del INCIFO, hay esta triada es algo que tiene que funcionar, porque las bases de datos no son las mismas, porque el número de cuerpos, el conteo de cuerpos no coincide. Y no coincide por políticas que se han venido desarrollando al interior de cada una de estas instituciones. Y la Comisión de Búsqueda de Personas pues tiene un enfoque distinto. Aquí estamos hablando de una búsqueda humanitaria, no estamos hablando de una investigación ministerial, no estamos hablando de un proceso pericial para determinar la identidad de los cuerpos y después darles una salida hacia un lado o al otro. Estas lógicas distintas son las que tienen que conciliarse, son las que tienen que platicarse. Ahí voy a ser muy claro en algunos ejemplos que he logrado percibir. La manera en la que las familias llegan, por ejemplo, al INCIFO y solicitan y les piden el rango de edad. El rango de edad, la persona que llega al INCIFO no se las puede dar. Nosotros o los servicios periciales tendrán que determinar entre qué edad y qué edad está, y pueden acertar y pueden no acertar. Entonces, si yo llego con una persona que tiene 14 años y ellos me lo clasificaron como 20, a lo mejor estamos saltando la posibilidad de que podamos nosotros identificar quién es la persona a la que estamos buscando. Ese tipo de situaciones son las que hay que analizar a detalle, hay que hacer un diagnóstico de cómo funciona cada una de las instituciones, de cómo podemos resolver estos problemas, de cómo estamos integrando nuestras bases de datos y que podamos hacer ese contraste, no en el caso por caso, porque cuando estamos hablando de tantas personas, hablaba el subsecretario Encina de 52,000 personas no identificadas y no reclamadas, estamos hablando en la Ciudad de México de casi 6,701, si no estoy erróneo en el dato. No podemos ir por caso, tenemos que tener esa posibilidad de hacer lo que se llama la búsqueda generalizada, en donde podamos comparar o hacer la referencia, el cruce entre bases de datos, no preguntar, ¿te llegó una persona de 14 años? ¿Te llegó una persona de 18? Porque eso no nos va a funcionar. Tenemos que hacer algo que nos permita abatir el rezago que tenemos de identificación. Eso es algo muy importante. Gracias, maestro. Muy bien, finalmente le pedimos al maestro Martí Batres Guadarrama realice una pregunta en el rubro investigación criminal. Sí, maestro Enrique Camargo Suárez, quiero preguntarle lo siguiente. ¿De qué forma puede influir recabar datos sobre la situación psicofísica y la condición socioeconómica
en la que se presentan los familiares de personas desaparecidas, cuándo se inicia un reporte y qué elementos aportaría la construcción de un contexto a partir de estos datos en el tema de reparación integral al aportarse en una carpeta de investigación. Gracias. Muy bien. Las condiciones en las que suceden las desapariciones y las condiciones en las que las personas que nos reportan esas desapariciones son importantes, porque las desapariciones no suceden en el aire, ni suceden de la nada. Normalmente tienen alguna situación que les da origen, situación que puede venir de la propia situación de la persona desaparecida, que puede venir del entorno en el cual se encuentra, puede ser un entorno de violencia, puede ser un entorno de delincuencia, no que participe en actos delictivos ni que sea la persona violenta, sino los entornos, ¿no? Como mencionaba Natalia hace un rato, hay zonas muy claras en Ixtapalapa donde son focos rojos, son lugares donde se suceden más desapariciones que en otros lugares, y esa situación, esos contextos de violencia, pues generan obviamente un impacto en las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. El enfoque que tenemos que tener las autoridades de búsqueda, las autoridades de investigación, las propias autoridades de atención a víctimas es un enfoque psicosocial, no es un enfoque meramente administrativo, no es un enfoque meramente del derecho penal, no es meramente de desapareció una persona, hay que hacer ABCD así a ciegas y sin saber ni qué. Tenemos que entender el gran dolor por el que están pasando y los contextos en los que viven. Esto da también lugar a que en el momento en el que nosotros conocemos esta situación, pues podamos tomar algunas medidas tal vez de protección. Si no entendemos la situación por la que está pasando el familiar, podemos obviar una circunstancia de riesgo para esa persona por haber denunciado, por estar buscándola, por señalar posibles responsables de esa desaparición y pudiera tener consecuencias que no quisiéramos ninguno de nosotros que tuvieran. Esas medidas de protección son importantes y si no entendemos el contexto, pues tampoco vamos a saber. En términos de contexto también, si existen patrones, si están desapareciendo mujeres en una zona, si están apareciendo niños en otra zona, o en el mismo tiempo o bajo un mismo modus operandi, son situaciones que nos van a permitir resolver no solamente la desaparición, sino entender la situación que está viviendo esa zona, esa colonia, esa alcaldía, pues para poder tomar medidas preventivas que pueden ir desde seguridad, desde promoción, desde educación, es decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero para hacerlas necesitamos tener los datos y los datos hay que ser muy abiertos para recibirlos de las personas que nos están reportando y del entorno. Muchas veces cuando buscamos a una persona hablamos con los familiares, hablamos con los amigos, hablamos con los profesores, hablamos con los compañeros de trabajo, hablamos con la gente que nos ve al día a día cuando transitamos el de la carnicería, etcétera, etcétera. Son datos que no podemos obviar y que obviamente son relevantes para todas las medidas que se tomen de atención a víctimas y para establecer después el esquema que queremos de reparación integral. Si no conocemos los contextos, si no conocemos el entorno, difícilmente vamos a poder hacer una reparación que efectivamente atienda las causas y las situaciones. Muchas gracias por su respuesta. Muy bien, finalmente, licenciado Enrique Camargo Suárez, usted cuenta con 3 minutos para exponer los argumentos que considere necesarios y emitir un mensaje de cierre de entrevista. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, los argumentos, creo que tengo lo necesario para hacer un buen papel, desempeñar un buen papel en la Comisión de Búsqueda de Personas, y esto no es porque yo quiera hablar bien de mí, es porque a lo largo de los años he agarrado experiencia en dirigir algún tipo de organización, algún tipo de institución, con gran cantidad de recursos humanos, con personal, con grupos de trabajo. He trabajado en el ámbito de derechos humanos durante 4 o 5 años, por ahí si las cuentas no me fallan. La búsqueda finalmente es una búsqueda humanitaria, es una búsqueda con un criterio humano, no es una búsqueda con un criterio de investigación penal.
como lo mencionábamos hace un ratito, que me hacía la pregunta del maestro Ricardo, esta es una cuestión humanitaria, es una cuestión de atención a víctimas, es una cuestión de empatía, es una cuestión de solidaridad, de entender las situaciones por las que pasa una persona y tratar de responder a ese gran sufrimiento que hay. También he tenido experiencia en lo que son los temas de búsqueda, en la planeación, en la determinación, la organización, la ejecución de las búsquedas. He participado en muchos otros aspectos, como han sido la elaboración de la ley, la elaboración de los protocolos, y como todo esto ha pasado a lo largo de los años, pues creo que una de las grandes ventajas es la capacidad de dialogar, la capacidad de entender, de escuchar siempre lo que dicen las otras personas y tratar de llegar a acuerdos. Es algo que es básico. Aquí no se pueden imponer voluntades, por mucho que creamos que tenemos la razón. Esta es cuestión de un trabajo en equipo, un equipo muy diverso, desde víctimas hasta ministerios públicos, hasta instituciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, y eso es algo que se requiere, esa capacidad de gestión, esa capacidad de conciliación, esa capacidad de hacer que las cosas pasen, aún a pesar de que muchos no quieren, no pueden, tratar de convencerlos. Yo creo que esa es una de las grandes habilidades que yo me reconozco a mí mismo. Y pues agradecerles a todas y a todos ustedes esta oportunidad de poder conversar con ustedes, de poder responder a sus preguntas. Les agradezco nuevamente y espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, maestro Enrique Camargo Suárez. No, al contrario, muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias. Hasta luego.